hace 15 días tocamos el tema del budismo y la religión. Y Sarojoti exploró la pregunta si se considera el budismo como una religión o no, o hasta dónde, de cuál manera. Y por cierto, si quieren escuchar o ver esa plática, se puede ir a nuestra plataforma de YouTube y se puede ver allí el video de esa plática sobre el budismo y la religión. Y quizás podemos decir que de una manera la plática de hoy forma una pareja con la plática que impartimos hace 15 días. Porque el tema de hoy es pues budismo y filosofía. Y quizás de una forma más concreta, el tema puede ser, o la pregunta clave puede ser, ¿y el budismo es una filosofía? Y entonces de una manera vamos a acercarnos a este tema. Bueno, pero antes de hacerlo, quiero empezar la plática esta vez con es una palabra que ya apenas aprendí en español, con un epígrafe. Un epígrafe, como ya he descubierto, que es una cita o una frase que precede algo, que empieza algo. Y el epígrafe que seleccioné es del escritor Anais Nin, una novelista. Dice ella: lo que es conocido se deja de ver. Lo que es conocido se deja de ver. Y cuando leí eso pensé, me parece que eso suena muy relevante al tema de hoy, a la plática que quiero impartir de hoy. Y ojalá que al final de la plática van a entender un poco mejor por qué elegí esa cita y cómo se relaciona con este tema del budismo y filosofía. Por cierto, mientras estoy hablando, si alguien tiene una duda o si quiere saber más de algo que estoy hablando, pues se puede poner una pregunta en Facebook y hay cierta espera entre estar en vivo y la transmisión, pero poco a poco Camerati puede mencionar las preguntas y podemos contestar esas preguntas. Bueno, entonces, como he dicho, una de las preguntas que recibo más que nada de la gente, particularmente gente que está acercándose al budismo por primera vez o no saben tanto del budismo, pues me pregunto algo como, miren a ver, ¿el budismo es una religión? O dicen, es una filosofía. O dicen, es un estilo de vida. Y sinceramente, cuando escucho esas preguntas, de pronto entro en un estado de mucha cautela, ¿no? Porque veo que si contesto con un sí o con un no, quizás estoy confirmando una perspectiva sobre el budismo que realmente no es una perspectiva que quiero alimentar. Y entonces voy a decir, si en esta plática, si piensas que vas a recibir una respuesta sencilla a la idea de que si el budismo es una filosofía o si el budismo no es una filosofía, pues perdón, voy a decepcionarles porque yo no voy a dar una respuesta de ese tipo. Y porque realmente depende de cómo piensan en filosofía, cómo conciben de filosofía, y a la vez depende de cómo concebimos del budismo, ¿no?
Entonces no es una pregunta sencilla, o más bien la respuesta no puede ser algo sencilla. Pero lo que quiero hacer, por lo menos, es en esta charla explorar varios conceptos o algunos conceptos, algunas perspectivas sobre qué es filosofía, de qué trata, y entonces hasta dónde estas formas de pensar, estas visiones pueden relacionarse con lo que es el budismo. Eso es mi intención. Pero a la vez parece que lo que voy a hacer es explorar un poco los motivos por los cuales queremos pensar que el budismo es una filosofía, o a la vez porque queremos pensar que no es una filosofía. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué queremos pensar que, por un lado, el budismo sí es una filosofía, o por otro lado, que no es una filosofía? Y de una manera, esa relación se relaciona de nuevo con la plática de hace 15 días, ¿no? Si queremos pensar que el budismo es una religión, ¿por qué queremos pensar eso? Y si queremos decir que no, el budismo no es una religión, ¿por qué queremos pensar eso? ¿Cuál es nuestro motivo? Y digo que la finalidad de esta plática será, por un lado, brindar un poco más de claridad sobre qué realmente es el budismo. Y quizás por otro lado, dar un poco más de claridad en cuanto a qué se refiere la palabra filosofía, ¿no? Y por qué se relaciona con el budismo. ¿Qué es lo que esas dos palabras, digamos, tienen en común? ¿Qué hay en común entre esas dos palabras? Y si tengo algo de éxito en esta charla, digo que más que nada lo que voy a hacer es animarnos a reflexionar un poco más en nuestras certezas. Nos gusta tener certidumbre o certeza en cuanto a las cosas. Creo que en general no nos gustan las cosas complejas o las cosas que salen de nuestras categorías. Pero siento que este proceso de siempre querer tener todo dominado, todo en su propio lugar, todo encajanado, nos causa problemas. Y no solamente nos causa problemas, sino no nos permite abrirnos a una vida más rica, una vida más interesante, una vida más plena. Entonces digo yo que una de las finalidades de lo que quiero comunicar hoy es invitarnos a abrirnos a lo que es desconocido. En lugar de siempre pensar que sí sabemos y vamos a saber, más bien que podemos entrar más en una actitud de pues no conozco, no tengo tanta familiaridad, no he dominado, no he captado por completo. Y una de mis conclusiones de estas reflexiones va a ser que pues quizás podemos empezar a vivir de una forma más creativa en cuanto a cómo concebimos el mundo, las categorías que usamos para entender nosotros mismos, los otros seres, el mundo, el budismo y etc. Bueno, entonces voy a regresar a una analogía que introduje al final de la plática que escuchamos hace 15 días. Y en ese momento no sabía bien el nombre de este animal en español, pero ya tengo aquí. El ornitorrinco. No es tan fácil decirlo, pero el ornitorrinco. Bien. Seguramente todos ustedes han visto
una imagen de un ornitorrinco. Y es un animal muy, muy especial. Aparentemente hay solo 5 o 6 especies en el mundo que tienen características similares como ese animal. Y entonces, lo que comenté en ese momento es cuando los europeos vieron por primera vez el ornitorrinco, no sabían qué tipo de animal era. No sabían, por ejemplo, si era mamífero, o si era reptil, o si era otro tipo de animal. Para ponerlo en otras palabras, no sabían cómo encajonar el ornitorrinco, ¿no? Y no encajonaba en sus categorías ya hechas. Eso era el problema. ¿Por qué? Porque por un lado tiene un pico como un ave, ¿no? Pero no es un ave. Por otro lado tiene pelo como un mamífero, ¿no? Pero por otro lado, gracias, pone huevos como un reptil, ¿no? Entonces, de una manera tenía características de varias clases de animales y no sabían cómo clasificar cómo es. Hasta parece que cuando los primeros como ejemplos de ornitorrincos llegaron en Europa, muertos obviamente, algunas personas pensaron que no eran reales, no eran animales reales, sino alguien había cosido las partes de varios otros animales para formar un animal como ficticio, digamos, ¿no? Inventado. Y pues ya sabemos que sí son animales reales, ¿verdad? Y se clase como mamífero, pero como mamífero muy especial, con características muy, muy especiales. Pero lo mencionó porque así funciona la mente. Así funciona la mente humana. Cuando encontramos algo que es desconocido, siempre lo que hacemos es que usamos las categorías que ya tenemos para entender esta nueva cosa, ¿no? Y puede ser que por un lado las categorías que ya tenemos nos ayuden a aclarar o acercarnos al nuevo fenómeno, o por otro lado puede ser que no nos ayudan. Y a través de las categorías que ya tenemos realmente nos alejamos aún más de la nueva cosa, porque las categorías realmente no nos ayudan a entender lo que es, ¿no? Y realmente esta situación de que estoy hablando, sobre acercarnos al ornitorrinco, es la situación en que estamos en toda la vida, todo el tiempo es lo que está pasando. Estamos en un proceso de acercarnos a cosas que no son conocidos y estamos intentando entender lo que significan, qué son, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta cosa que nunca he visto antes o nunca he escuchado antes? ¿Cómo puedo asimilar algo nuevo en mi propio mundo, ¿no? Y el filósofo Gadamer se refiere al proceso de entender algo en términos de una fusión de horizontes, que tenemos nuestro propio horizonte, pero lo que estamos intentando entender va un poco más allá de nuestro propio horizonte. Entonces sí necesitamos usar como nuestras propias herramientas de conceptos, de experiencia, de historia, etc., para entender algo, pero a la vez necesitamos como tener un tipo de apertura o un tipo de flexibilidad en cuanto a qué es esta cosa que estoy viendo, qué es esta cosa que estoy intentando captar,
y reconocer la posibilidad de que a través, o para entender algo, más bien, para entender algo, voy a necesitar cambiar. Voy a necesitar cambiar mi visión del mundo. Y si no hago eso, realmente no hay la posibilidad de entender algo desconocido. Entonces, si pensamos en esos términos, el proceso de entender algo es un proceso de la expansión de nuestro ser, es un proceso de expandir la conciencia, es un proceso hasta cierto punto de renunciar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva en el mundo, porque si no hacemos eso, no podemos realmente entrar en un entendimiento más pleno del tema nuevo. Entonces, pues, para mí eso suena muy, muy emocionante, este proceso. Pero muchas veces estamos muy resistentes. No nos gusta lo desconocido. Pensamos que lo desconocido es una fuente de miedo, provoca miedo. Preferimos cosas en general que son conocidos. Entonces, si encontramos algo que no es conocido, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos encajonarlo en términos de algo que sí es conocido. Voy a darles algunos ejemplos en cuanto al budismo. Esta semana, una amiga estaba comentándome que ella había seguido nuestra puya del jueves por el internet, la puya en vivo que Sarajoti dirigió. Y después me dijo, ¿y la puya es como una misa? Y yo pensé, pues bueno, pues los dos son rituales, ¿verdad? Por lo menos hay eso en común, pero más de eso no veo realmente que hay tanto que tienen en común. Pero a la vez me parece muy interesante la pregunta o su forma de acercarse a la puya, porque destaca de nuevo esta manera en que nuestra tendencia es intentar como encajar algo nuevo en una categoría que ya tenemos, ¿no? Y me parece que la idea de la misa es muy buen ejemplo de una categoría que no es muy útil para encajar la puya en este caso, ¿no? Pero sí, si uno tiene cierta familiaridad o uno ha practicado catolicismo y uno ha asistido a varias misas, pues misas pasan en los lugares sagrados, ¿verdad? Como las iglesias. A veces se repite frases en un idioma extraño, ¿verdad? De un idioma hasta muerto. Y hay alguien dirigiendo la ceremonia, así. Entonces, de cierta manera, ¿no? Uno puede ver, pues sí hay esas similitudes. Entonces, podemos decir que la puya es la misa budista, ¿no? Pero digo que si pensamos eso, vamos a distorsionar mucho el propósito de la puya, porque no soy experto para nada en la misa, pero tengo la idea de que por lo menos una de las finalidades de la misa es como conectar con Dios, y particularmente a través del cura, ¿no? El cura es el medio, ¿verdad? El cura nos... ¿Perdón? Y pues comemos el cuerpo de Jesús o el cuerpo de Dios, ¿verdad? Tomamos su sangre y aparentemente eso crea una identificación, ¿verdad? Con Dios a través de Jesús. Pues bueno, seguramente muchos de ustedes saben más de la misa que yo. Pero mi punto es que la puya no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Y si yo digo que, pues, ¿de qué trata la puya? Pues yo digo que trata de fomentar y fortalecer una orientación, una actitud que se llama bodhicitta. Bodhicitta significa la mente de la iluminación o la voluntad hacia la iluminación. Y es un impulso
es un ímpetu hacia la iluminación, hacia el despertar por el beneficio de todos los seres. Eso es el propósito de la puya. Y eso es muy diferente que la misa. Entonces, con eso estoy intentando como mostrar el peligro a veces de las categorías o de las comparaciones, ¿no? Pensando que algo es más o menos lo mismo como otra cosa, ¿no? Y podemos distorsionar mucho algo a través de compararlo con algo que no es adecuado, ¿no? Otro ejemplo que me gusta bastante es un ejemplo más personal en cuanto a mí mismo, ¿no? Pues yo soy budista, yo soy miembro del orden budista Triratna, tengo un nombre budista, Nagapriya, soy ordenado, pero mira, ¿soy monje? ¿O soy sacerdote? ¿O soy clérigo? ¿Qué soy? Ninguna de esas cosas de una manera, ¿no? Pero, de nuevo, pensamos en categorías que sabemos, quizás pensando más que nada en el cristianismo, y pensamos en las personas que ponen ropa especial en cristianismo, y pensamos que por un lado pues hay los monjes y las monjas, ¿verdad? O por otro lado hay los sacerdotes, ¿no? En la orden budista Triratna somos dharmacharis o dharmacharinis, las mujeres. Y dharmachari o dharmacharini significa algo como alguien que anda en el dharma, alguien que está viviendo una vida en el dharma. El dharma significa la verdad o las enseñanzas budistas. Nada más. Y no implica que necesariamente esa persona da pláticas sobre budismo. No implica que esa persona enseña el budismo. No implica que esa persona necesariamente dirige puyas para otras personas. Puede ser que la persona es un médico, o puede ser que la persona tiene su propio negocio, o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces para mí describir mi vida y de qué trata. Y mucha gente me pregunta, y mira, Nagapriya, ¿a qué te dedicas? ¿No? Es una de las preguntas que mucha gente quiere saber de uno, ¿verdad? Y para hablar de una forma sencilla para no crear tanta confusión, muchas veces digo algo como, pues soy tipo de maestro, algo así, ¿no? Pero yo sé que no es la verdad. No soy maestro. No, eso no es, no me dedico a eso. Muy de vez en cuando digo algo como, pues soy un amigo de la gente. Y me dicen, pero ¿cómo? Obviamente, eso no es un trabajo. ¿Cómo puede ser como un amigo a la gente? Pero probablemente es la forma más precisa que puedo decir es lo que hago, ¿no? Hago eso, soy un amigo. Entonces, de nuevo, estoy destacando esta idea de que a través de las categorías que tenemos, podemos distorsionar algo o podemos poner la luz en algo, ¿no? Entonces necesitamos tener mucha cautela en cuanto a nuestras categorías. Bueno, como Saraswati mencionó en su introducción a la meditación, yo estudié en el contexto de la academia filosofía. Y entonces una pregunta quizás obvia es, ¿qué es filosofía? ¿Verdad? Un filósofo famoso del siglo XX que se llama G.E. Moore, G.E. Moore, inglés. A ver, voy a poner su nombre para que sepan. Cuando alguien le preguntó esa pregunta, él hizo un gesto hacia sus repisos de libros y dijo, pues es de lo que tratan aquellos libros.
Y me parece muy buena definición, ¿no? Y quizás suena un poco, no sé, no una respuesta muy sincera, pero quizás a la vez sí era muy sincera, en el sentido de que creo que estaba diciendo que realmente si quieres saber de qué trata filosofía, hay que leer esos libros, ¿no? Hay que entrar en el mundo de filosofía. No es una cuestión de simplemente tener una descripción desde fuera, digamos, y ya sabes lo que es, sino necesitas entrar en el mundo de filosofía, o quizás podemos decir en la práctica de filosofía, para entender realmente de qué trata. Entonces me gustó bastante esa respuesta de ese filósofo. Bueno. Y mira, nosotros, si estamos pensando, si queremos como relacionar filosofía con budismo, pues la pregunta es, si pensamos que el budismo es una filosofía, ¿qué es nuestra concepción de filosofía? ¿Y por qué queremos pensar que el budismo es una filosofía en lugar de, por ejemplo, una religión? Y en mi propia experiencia, mucha gente tiene la idea de que todo lo que es la religión es algo mal, que no hay nada bueno en la religión, que la religión tiene que ver con represión, que tiene que ver con dogmatismo, que tiene que ver con hacer cosas que no quieres hacer, así. Pero a la vez, su idea de budismo es que es algo muy bonito, es algo muy llamativo, ¿no? Ven fotos de Dalai Lama a carcajadas y piensa como súper lindo, ¿no? O ven imágenes de un monje meditando en el bosque con mucha tranquilidad y piensa que, qué bonito, ¿no? Así. Entonces, la idea es que, por un lado, su idea de qué es una religión es algo malo, pero les gusta el budismo. Entonces, obviamente, en su idea, pues el budismo no puede ser una religión, porque el budismo es bueno y la religión es mala, ¿no? O por otro lado, puede ser que alguien es muy religiosa, quizás es un católico, como va a la iglesia todos los domingos, va a la misa todos los domingos. Pero a la vez esta persona ha encontrado el budismo y le gusta el budismo, quizás particularmente le gusta la meditación, porque a través de la meditación puede lograr cierta calma, cierta tranquilidad. Pero si se considera el budismo como una religión, quizás van a entrar en conflicto, porque su religión es catolicismo. Y no pueden tener, o quizás en su mente no puede tener dos religiones a la vez. Entonces, para tal persona, quizás es llamativo pensar, pues la religión es el catolicismo, pero el budismo es una filosofía que yo puedo como usar o aprovechar para suplementar mi religión, ¿no? Entonces, por eso estoy enfatizando mucho la importancia de reflexionar más en nuestros motivos para pensar, por un lado, que el budismo es una religión, o por un lado, pensar que es una filosofía, o cualquier otro tipo de análisis que vamos a hacer. Bueno. Entonces creo que voy a ofrecer algunas panorámicas, algunas visiones quizás, de cómo podemos entender filosofía, de qué trata filosofía, digamos. Quizás antes de hacer eso, voy a mencionar que cuando yo tuve 18 años, o más bien 17 años, yo decidí que iba a estudiar filosofía en la universidad. ¿Por qué?
¿Quién sabe por qué? Tuve 17 años y probablemente no estaba pensando con mucha claridad, pero siento que sí, al fondo o detrás de todo eso, hubo un tipo de búsqueda existencial, ¿no? Estaba buscando, por decirlo, el significado de mi vida. Y en ese momento, por varias razones, pensé que quizás si estudio filosofía, pues voy a descubrir ese significado. Y necesito compartir que desde no más de un semestre de estudio, me di cuenta de que eso no iba a pasar. Que a través del estudio académico de la filosofía, para nada yo iba a encontrar las respuestas a mis preguntas existenciales. Y precisamente era esa decepción que me provocó buscar afuera de la universidad para otras maneras de contestar mis preguntas. Y precisamente en ese momento yo encontré el budismo a través del Leeds Buddhist Center en Yorkshire, en Leeds, en Inglaterra. Muchas gracias. Y encontré el budismo y encontré algo que era muy, muy diferente que la filosofía académica que estaba estudiando en aquel entonces. ¿Por qué? Porque particularmente en aquel entonces, y sigue así, la filosofía anglicana trata mucho del estudio del lenguaje, del análisis del significado de ciertas palabras, del análisis incluso de la gramática, y también trata mucho del tema de lógica, la lógica. Y realmente, según yo, esos temas no tratan del asunto existencial o de nuestras preocupaciones existenciales. Sí. No digo que toda filosofía es lo mismo, no estoy diciendo eso, solo estoy hablando de mi propia experiencia de estudiar filosofía a nivel académico. Y muchas veces yo comento algo que no tengo ninguna idea qué es lo que saqué de ese estudio, no tengo ningún fruto que puedo indicar. Pero sí hay frutos y voy a quizás destacar lo que son al ratito. Pero bueno, concepciones de filosofía. Primero, pensé en el filósofo francés que se llama Deleuze. Deleuze es un filósofo contemporáneo y no digo que Deleuze es fácil leer y yo entiendo casi nada de lo que escribe, pero una frase que leí en una de sus obras que me llamó mucho la atención es lo siguiente: filosofía es la creación de conceptos. Filosofía es la creación de conceptos. Y yo pensé, interesante, es la creación de conceptos. Entonces, en lugar de decir algo como filosofía descubre el mundo tal cual, o filosofía es un espejo de la realidad, más bien filosofía ofrece conceptos que nos ayudan a acercarnos a la experiencia de una forma más plena, a la experiencia y al mundo. Y pensando de esa manera, eso indica que es un proceso de la imaginación, requiere la imaginación. Y yo estaba pensando, como regresando a mi idea de categorías, de que estaba hablando antes, precisamente lo que ofrece la práctica de filosofía son nuevas categorías que nos permiten pensar de formas nuevas, formas expansivas que no pudimos pensar antes. Y eso me emociona mucho, esa posibilidad. Y si lees
Ciertos filósofos, yo pienso en varios filósofos del siglo XX, por ejemplo Heidegger, o antes mencioné Gadamer, otro filósofo alemán. Parte de su genio es que captan ideas que nadie nunca ha captado antes y nombran esas ideas. Y a través de nombrar esas ideas, como usando una frase o varias frases, permiten la posibilidad de acercarnos a esos pensamientos que antes no pudimos pensar así. Y eso es muy, muy emocionante. Y yo siento que esa idea de crear conceptos es algo que podemos encontrar en el budismo también. Quiere decir que el budismo nos ofrece formas de pensar que son nuevos, que nos permite expandir nuestra idea de quiénes somos, ¿no? Si pensamos en una idea bastante sencilla, ¿no? Como, pues, no sencilla, pero bastante común. Anatta, ¿no? Anatta, esta idea. Anatta significa, bueno, literalmente significa no alma, pero quizás podemos decir que no hay un yo fijo, no hay esencia fija. Nuestra idea cotidiana de nosotros mismos en general es que tenemos un tipo de identidad, una esencia que sigue a través de la vida, más o menos lo mismo, y pasamos por varias experiencias y quizás morimos, quizás renacemos, no sabemos, o quizás llegamos al cielo, no sabemos. Pero esta idea de que hay algo que soy yo, que es más o menos fijo. Y si de pronto encontramos un concepto que dices, mira, ¿qué tal si tú piensas que no eres así? Sino que eres un conjunto de procesos que siempre va cambiando, y eso te permite cambiarte de una forma consciente, de una forma creativa. Te permite convertirte en un ser nuevo, digamos, en un ser como más libre, en un ser más tolerante, en un ser más compasivo, etcétera, etcétera. Podemos ver que este concepto abre todo un nuevo rango de posibilidades para nuestro ser. Entonces, en este sentido, siento que budismo se relaciona con esta idea de crear conceptos nuevos, ¿no? Y el Buda mismo estaba en eso. A veces lo que él hizo es que dio conceptos actuales nuevos significados. Quiere decir que él encontró conceptos que ya estaban en su cultura y les dio un nuevo significado. O en otros momentos sí creó nuevos conceptos para comunicar su propia visión de la existencia, para permitir que sus seguidores se iluminaran. Otra definición de filosofía, mi segundo, viene de Wittgenstein. Son los alemanes, ¿no? Son muy filosóficos, muchos de esos alemanes. Mientras Wittgenstein vivió muchos años en Inglaterra también, pero bueno, Wittgenstein es uno de los filósofos más conocidos del siglo XX. Y en la superficie, Wittgenstein era un filósofo del lenguaje, del idioma, philosopher of language. Pero yo creo que Wittgenstein va mucho más allá de eso, y hay muchas percataciones interesantes en el pensamiento de Wittgenstein. Y sí, Wittgenstein era uno de los filósofos que encontré en mi licenciatura, entonces por lo menos, ¿verdad?, saqué algo de esa licenciatura, por lo menos una introducción a Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein, entre las cosas muy interesantes que dice Wittgenstein, dice lo siguiente: él describe filosofía como un proceso,
Y es un proceso de desamarrar los nudos en el pensamiento. Desamarrar los nudos en el pensamiento. Esa me parece una propuesta muy, muy interesante. Entonces, en lugar de pensar que filosofía trata de nombrar las verdades que hay, ¿no? y decir que el mundo es tal y no, el mundo es así y no es así, y eso es correcto y eso es incorrecto. Me parece que su visión, su descripción es más como un tipo de terapia. Es un tipo de terapia. Entonces la idea es que por nuestra forma de pensar estamos amarrados, ¿verdad? Como estamos amarrados, no podemos movernos bien por nuestra forma de pensar. Y lo que hace filosofía, o la práctica de filosofía, la filosofía, nos ayuda a empezar a desamarrar esos nudos para que podamos movernos más libremente, ¿no? Para que tenemos más libertad. Esa me parece una visión súper interesante, ¿no? Sobre de qué trata filosofía. Y siento que esa visión de Wittgenstein se relaciona muy claramente con el budismo. Porque ¿cuál es el budismo? Si pensamos, por ejemplo, en una de las analogías, o una de las analogías más bien conocidas del budismo, es el Dharma es como una balsa, ¿verdad? El Dharma es como una balsa. Nosotros estamos en una orilla del río que representa nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, nuestro sufrimiento, así, o en las palabras de Wittgenstein, estar amarrado, ¿no? Y la balsa es el medio a través de que podemos ir de esta orilla hasta la otra orilla que simboliza la iluminación. O en las palabras de Wittgenstein, significa desamarrarte, ¿no? Estar libre, así. Entonces, si pensamos de esa manera, podemos decir que quizás se puede entender el budismo en términos de un tipo de filosofía pragmática que nos ofrece una serie de herramientas para liberarnos de nuestro propio sufrimiento, de nuestros propios límites, nuestras propias ataduras, ¿no? De la misma manera en que Wittgenstein dice que filosofía nos ayuda a deshacer los nudos en nuestro... Me gusta mucho esta idea de nudos, ¿no? Porque muchas veces yo siento precisamente así, ¿no? Que estoy enredado en nudos, mi mente está enredado en nudos y necesito como deshacer esos nudos para ir adelante, para sentir más feliz, para sentir liberado. Pero lo que quiero destacar, que esa visión de Wittgenstein y de la balsa no tiene que ver con simplemente aceptar ciertas propuestas o ciertas aclaraciones y punto, sino es más bien una práctica, una actividad. Como digo, casi una terapia, algo que uno hace, quizás podemos decir un antídoto que uno toma para restaurar la salud. Y esa visión me parece muy diferente que una visión de aceptar creencias, adoptar creencias, aceptar dogmas, ¿no? Bueno, entonces pues yendo un poco adelante, o más bien un poco, o mucho por atrás, otro filósofo, Epicurio, uno de los griegos son súper interesantes, los filósofos griegos, pero Epicurio dijo, vacías son las palabras de ese filósofo que ofrece terapia para ningún sufrimiento humano.
De la misma manera que la experiencia médica no tiene sentido si no da terapia para enfermedades corporales, tampoco tiene sentido una filosofía si no expulsa el sufrimiento del alma. Eso es Epicurio. Yo digo que el Buda podría haber dicho algo muy similar a esa aclaración, porque sabemos que una de las maneras más importantes en que el Buda habló de su enseñanza es que dijo que su enseñanza es un camino hacia el final del sufrimiento, un camino para liberarnos del sufrimiento. Trata de eso. Entonces no trata de controlarnos, no trata de que solo estamos de acuerdo con él o que aceptamos ciertos dogmas, no. Trata del asunto de liberarnos del sufrimiento, ¿no? Y me da mucho gusto que Epicurio tenía una visión similar. Y tocando un poco más este tema de las filosofías griegas, hay varias filosofías griegas que tienen la misma meta, ¿no? Si pensamos en estoicismo, por ejemplo, cinicismo también, no puedo entrar en una discusión sobre todas esas filosofías, en parte porque no sé tanto, pero sí, si pensamos particularmente sobre estoicismo, podemos reconocer que hay muchas similitudes entre la perspectiva de estoicismo y en el budismo. Varias personas han estudiado el tema. Pero reconociendo que estoicismo es más como una tradición de transformación completa. No es simplemente una tradición de pensamiento. Incluye prácticas, como mencioné antes, que un tipo de terapia, ¿no? Un tipo de terapia espiritual, quizás podemos decir. Bueno. Entonces, creo que voy a ir un poco más adelante. Sí, quería hablar un poquito sobre el filósofo Heidegger, que es uno de mis filósofos. Pues no digo que, no sé si puedo decir favoritos o preferidos, porque casi no entiendo nada de lo que dice. Pero muy de vez en cuando hay algo que me llama la atención, ¿no? Que he leído en él. ¿Puedes apuntar Heidegger? Sí, voy a escribir su nombre para que... no, pues quizás no, ¿verdad? También Epicurio, ¿verdad? Entonces, sí, Heidegger es otro filósofo alemán del siglo XX, un filósofo fenomenológico. Bueno, pero Heidegger, entre muchas otras cosas, reflexionaba sobre qué es el proceso de aprendizaje, cómo es el proceso de aprendizaje y cómo es el proceso de enseñar. Y él tiene una cita sobre la naturaleza de una pregunta, ¿no? Creo que nuestra forma de pensar sobre preguntas es que pues tenemos una pregunta, alguien nos da una respuesta y ya, ¿no? Punto, ya ha resuelto el asunto. Pero Heidegger no dice eso. Lo que dice Heidegger, sí, en la primera instancia dice sí, preguntas son caminos hacia una respuesta. Preguntas son caminos hacia una respuesta. Todos pensamos que es bien, pues obvio, ¿verdad? Pero lo que dice después es, si se pudiera dar la respuesta, consistiría en una transformación del pensamiento. O yo voy a decir aún más, consistiría en una transformación de nuestro ser. Entonces, tener una respuesta y contestar tu respuesta
no es simplemente un proceso conceptual o un proceso de lenguaje, sino es un proceso de transformación existencial. Si tenemos una pregunta que es una pregunta de peso, digamos, una pregunta real, quizás, podemos decir, en el proceso de investigar y contestar esa pregunta, vamos a entrar en un proceso de transformación. Y tener la respuesta no va a significar que de pronto podemos repetir o pronunciar, decir qué es nuestra respuesta. Más bien la respuesta va a encarnarse en nuestro propio ser y nuestra propia forma de relacionarnos con el mundo. Entonces es una concepción de cómo relacionarnos con el proceso de indagación que es bastante distinto a ciertos modelos que quizás ya tenemos. Entonces la indagación en sí es un proceso de transformación, es lo que quiero decir. Indagación, aparentemente no estoy diciendo eso. La indagación es un proceso de transformación, es lo que quiero decir. Bueno, entonces voy a lentamente ir hacia una conclusión, pero quería como antes de eso, quería como identificar y destacar un poco ciertas cualidades o ciertas actitudes que a mí me parecen importantes o claves tanto en el estudio de filosofía como en el camino budista. Quizás esas cualidades ya son obvias, pero voy a destacar algunos y a ver qué piensan. Hay muchas, pero no tengo tiempo para explorar tantos. Pensé que la primera cualidad, y quizás lo más importante, no sé, es curiosidad, la curiosidad. Si no tenemos curiosidad, por un lado no vamos a entender nada de filosofía y por otro lado no vamos a entender nada del budismo. Para ponerlo en otras palabras, si no estamos fomentando curiosidad, no podemos practicar el budismo. Incluso quizás podemos decir que no podemos ser budistas y tampoco podemos ser filósofos si no tenemos curiosidad. Porque tanto el budismo como filosofía, por lo menos según yo, empieza con una base de curiosidad. Y estaba viendo cuáles son los antónimos de curiosidad. ¿Cuáles son sus antónimos? Apatía, falta de interés, indiferencia. Son varios de sus antínomos. Entonces podemos ver claramente si estamos con falta de interés, con apatía, con indiferencia, pues no hay posibilidad de aprender algo nuevo, no hay la motivación. Y quizás podemos pensar que un enemigo fuerte de la curiosidad, podemos decir que el dogmatismo o pensar que ya sabemos. Quizás podemos decir que ese realmente es el enemigo. Entonces, si estamos en la mente o en la actitud de que ya sabemos, eso no es una actitud muy creativa, porque si ya sabemos, no necesitamos explorar más, no necesitamos indagar más, no necesitamos explorar el tema más porque ya sabemos, ¿no? Y como mencionó Anais Nin en la cita, pues si ya sabemos, si ya conocemos, dejamos de ver lo que estamos explorando. Entonces, si dejamos de ver, no podemos aprender algo nuevo porque no estamos poniendo atención, estamos poniendo la atención en otra cosa. Entonces, esta cualidad de curiosidad me parece súper importante. Y es un antídoto a una tendencia muy humana para entrar en una actitud automática
hacia nosotros mismos, hacia los otros y hacia la vida, ¿no? Si recuerdo bien, hay un filósofo de ciencia que se llama Arthur Koestler y tiene un libro que se llama The Sleepwalkers, las personas que duermen mientras caminan, perdón, no sé la palabra. Sonámbulos. Los sonámbulos, gracias, los sonámbulos. Bueno, no debería entrado en esa palabra, ¿verdad? Pero bueno. Y somos así mucho del tiempo, que no estamos conscientes de la experiencia que estamos viviendo, porque estamos viviendo esa experiencia a través de conocimiento ya hecho, ¿no? A través de categorías ya formadas. Entonces, en lugar de estar atento a la unicidad del momento, estamos simplemente viendo el momento a través de categorías ya hechas, ¿no? Entonces la curiosidad, digo yo, es el antídoto a ese tipo de forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? La segunda cualidad que quería destacar es claridad, la claridad. Es muy difícil decir qué es la claridad, en qué consiste, ¿verdad? Pero el filósofo William James dice que la filosofía es el intento sumamente terco de pensar con claridad. Pero ¿qué significa pensar con claridad? No es fácil decir qué es. Yo creo que pues tengo varios ejemplos de eso. Es mi manera de ejemplificarlo. Uno de esos ejemplos es aprender la diferencia entre un hecho y un juicio de valor. Todos tenemos juicios de valor. Por ejemplo, los ingleses son muy fríos. Eso no es un hecho. Eso es un juicio de valor. Y es importante reconocerlo. ¿Qué es el hecho? Quizás el hecho puede ser algo como los ingleses no abrazan tanto como los mexicanos. O puede ser que los ingleses no muestran sus emociones a través de la cara de la misma manera en que los mexicanos. Hay varios otros hechos que quizás se puede identificar. Pero el juicio de valor es decidir qué significa eso, ¿no? El juicio de valor es decir, si los ingleses son fríos. Entonces, ¿qué es lo que pasa de pronto? Ya hemos decidido que los ingleses son fríos. Conocemos un inglés. No sé si sepan, pero yo soy inglés. Entonces se acercan a los ingleses y se observa de nuevo ciertos comportamientos que uno ha observado en otros ingleses y muy rápidamente uno llega a la conclusión, él también es frío, ¿no? Pensando que eso es un hecho, no reconociendo que es un juicio de valor. Y obviamente pues el ejemplo que estoy dando, quizás estoy dando como casi un tipo de broma, ¿verdad? Pero no es tan una broma la manera en que estamos constantemente haciendo juicios de valor pensando que son hechos. Otro ejemplo de la falta de pensar de una forma clara tiene que ver con la práctica de inducción. No sé si han escuchado de inducción, pero inducción es una forma de pensar científica, aparentemente científica. Y inducción... ¿Prefieres eso? No. Inducción, en inglés induction, es un proceso de llegar a una generalización con la base de cierto número de ejemplos de algo. Un ejemplo muy, muy famoso. Mucha gente han visto, cisnes, los cisnes. ¿Qué color son los cisnes? Blancos. Los cisnes son blancos. Y pensamos entonces, si algo va a ser un cisne, siempre va a ser blanco, ¿verdad? Hasta que descubrieron cisnes negros. En Australia existen cisnes negros.
Entonces eso probó que esa generalización, que siempre y cuando encuentras un cisne va a ser blanco, no es correcto, ¿no? Pero inducción tiene esa naturaleza, que hacemos una generalización con la base de cierto número de experiencias similares. Todos lo hacemos, y a veces es muy, muy útil, tiene muchos usos, pero también puede ser muy peligroso, porque, por ejemplo, puede ser, y por poner ese ejemplo no es mi propia creencia, pero puede ser que he conocido 3 argentinos, y esos argentinos han sido un poco como arrogantes, digamos, y llego a la conclusión que todos los argentinos son así, ¿no? Con la base de mis experiencias personales. Esa es una falta muy grave de pensamiento, ¿no? Pensar que simplemente porque tú has conocido 3 personas que tienen ciertas características, que todas las personas de esa clase van a ser similar. Mira, pensamos en algo como, todos los hombres son violentos. ¿Eso es cierto? Pues yo creo que no. Yo creo que no es cierto. Pero personas a veces hacen esas generalizaciones. ¿Por qué lo hacen? Porque han tenido experiencias muy fuertes en su vida que son así. Y en lugar de pensar, lo que significa eso es que algunas de esas personas son violentas, caen en una generalización que todos son así, ¿no? Entonces, el mal uso de inducción es otro ejemplo de una falta de claridad en cuanto a nuestro pensamiento, ¿no? No voy a dar más ejemplos porque no tengo tiempo. La otra cualidad que quería destacar, que quizás les parece un poco extraño pensando en filosofía, es la cualidad de humildad. Y cuando empecé a pensar en la cualidad de humildad, pensé, obviamente, en el filósofo Sócrates, ¿no? Sócrates. Entonces Sócrates era otro de los griegos, y se dicen que Sócrates dijo que la única cosa que distingue a él de las otras personas es que él sabía que no sabe nada, ¿no? No sabe nada. Entonces fíjate que aparentemente era el filósofo más destacado en su vida, en la cultura griega, y hoy en día pues es un hombre muy, muy famoso, pero él dice que no sabía nada. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Entonces, ¿qué implica eso? Yo digo que alguien que sabe que no sabe nada es una persona que está en una búsqueda. Es una persona que tiene apertura, es una persona que le interesa entrar en diálogo con otras personas para explorar las cosas, porque no tiene su punto de vista ya hecho, ¿no? Está dispuesto a aprender algo, digamos, ¿no? Tiene esa humildad de pensar que, pues después de todos esos años de pensar y reflexionar en esos temas, todavía no sé, todavía no he llegado a una conclusión firme o final sobre los asuntos, ¿no? Entonces, por eso enfatizo esa importancia de la humildad, tanto en la filosofía como en el budismo. Y para terminar, la última cualidad, no sé si es una cualidad realmente o es una experiencia, pero es algo como, estar asombrado. Sí, escribí asombro, sí, también. Y en inglés diría como wonder, ¿no? Asombro, esta idea de wow, así, ¿no? Como, ¿eso qué es?
¡Wow! ¿No? Es esa capacidad de estar asombrado por la experiencia, por otros seres, por un pensamiento que va surgiendo. Digo que estar asombrado es relacionarte con algo como si fuera completamente nuevo, como si fuera afuera de tu entendimiento y tu conocimiento, ¿no? Como viendo la luna por primera vez, por ejemplo. Y menciono la luna porque quiero leer un poema que viene de un poeta inglés que se llama Ted Hughes. Y este poema se llama La luna llena y la pequeña Frida. Frida, voy a explicar, es la hija de Ted Hughes. Y parece que cuando Ted Hughes escribió el poema, Frida era una niña muy joven. Entonces, no voy a leer todo el poema porque no tengo a mano, pero voy a leer las líneas últimas de ese poema. Y esas líneas describen la respuesta de Frida cuando ve la luna llena. Luna, gritas de repente. Luna, luna. La luna da un paso atrás, igual que un artista contemplando asombrada una obra, que a su vez la señala asombrada. Entonces, para mí este poema capta ese sentido de estar asombrado, ¿no? Con la maravilla, con la magia de la experiencia en sí, ¿no? No pensando que, la luna, yo sé qué es, ¿no? La luna va alrededor de la Tierra y está hecho de roca, quién sabe qué. No, luna, wow, ¿qué es eso? No sé, ¿no? Es un misterio, es una maravilla, ¿no? Y a veces como los niños tienen ese como sentido de maravilla, ¿no? De asombro en cuanto a las cosas, pero muchas veces perdemos eso, ¿no? A través de la vida. Pero siento yo que la práctica del budismo en parte consiste en recuperar esa capacidad de estar asombrado por la experiencia, por los otros seres, por las posibilidades de pensamiento que hay. Bien. Entonces, para ir hacia una conclusión, ¿el budismo es una filosofía o no? Pues quizás no hemos llegado a una conclusión firme, ¿verdad? O específico, pero por lo menos, ojalá, que hemos reflexionado un poco más sobre cómo entendemos filosofía y cómo podemos entender el budismo y por qué estamos intentando relacionar los dos, ¿no? Juntos. Y cuáles son las cualidades o actitudes que pueden ayudarnos a vivir de una forma más plena y que podemos fomentar tanto en el contexto de la filosofía como en el contexto de la práctica budista. Pues muchas gracias por escuchar y ojalá que tengan muy buen domingo. Nos vemos pronto.